Vamos a abrir entonces en 1 Pedro capítulo 1 para continuar nuestro estudio expositivo en la carta del apóstol Pedro. Carta del apóstol Pedro. Recordamos para aquellos que puedan estar por primera vez que el apóstol escribe esta carta a hermanos que están siendo perseguidos, que van a ser perseguidos, en una zona ahí del Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Nosotros estamos viendo los jueves las cartas de Apocalipsis, donde el apóstol Juan le escribe a otras iglesias, ahí nomás, de estos hermanos, del lugar donde vivían estos hermanos a los cuales va dirigida esta carta, y 30 años después aproximadamente, y estaban siendo muy perseguidos. Algunos ya habían muerto, por ejemplo Antipas. Ustedes lo estuvieron viendo el jueves, en los jueves pasados. O sea, la persecución era muy fuerte y habíamos visto cómo el Señor, por medio del apóstol Pedro, les anima, mostrándoles lo que ellos son, elegidos de Dios, lo que ellos tienen en Cristo, una esperanza viva, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, lo cual los lleva a prorrumpir en gozo, a llenarse de gozo, gozo en el Señor, al cual aman sin haber visto. Vamos a leer de vuelta todo el pasaje del versículo 1. Dice así, 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y aquí comienzan los versículos del 10 al 12 que vamos a estar meditando en esta noche. Dice el 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oramos. Señor, te pedimos que abras nuestros oídos para escuchar tu voz. Gracias, Señor, por tu palabra. Borra todos nuestros pecados, lo que pueda ser un estorbo, y que tu Santo Espíritu nos asista. Gracias en el nombre del Señor Jesús por esta salvación tan grande. En su nombre, amén. Pedro les acaba de decir que ellos tienen un combustible en su interior que les permite pasar por cualquier situación en esta vida, y ese combustible es el gozo. Pero hay todavía algo aún más grande, algo por descubrir incluso, algo que ya conocen, pero que tienen que aún descubrir por sí mismos para ver cuánto tienen en sí por la gracia de Dios. Y eso que tienen en sí mismos es la salvación. Qué importante es cuando alguien puede llegar a salvar a otra persona. Dicen
esto es un hecho verídico, por ahí alguna vez lo hemos contado, que allá por los fines del siglo XIX, un joven en Inglaterra fue a Escocia a pasar un día de verano y fue a nadar a un lago. Este joven era el hijo de un agente de dinero y se puso a nadar en el lago y de repente tuvo un fuerte calambre. De tal manera que empezó a no poder nadar y se iba a ahogar. En eso empezó a gritar con todas sus fuerzas y un joven campesino de la zona corrió rápido, se tiró al agua, se sacó la camisa, se tiró al agua, lo rescató y le salvó la vida. Le agradeció muchísimo, imagínense, este joven al campesino. Pasó el tiempo y ellos se volvieron a encontrar. Y el joven rico le pregunta al campesino, ¿y qué pensaste estudiar? Y voy a estudiar medicina. Ah, bueno, el joven rico fue, le dijo a sus padres, y los padres dijeron, vamos a sostenerlo económicamente a este campesino para que pueda estudiar medicina. De hecho, le pagaron los estudios y este muchacho se dedicó a la bacteriología, se recibió de médico, fue bacteriólogo y con el paso de los años, allá por 1928, descubrió la penicilina. Ese joven campesino que llegó a descubrir la penicilina fue Alexander Fleming. La penicilina fue el primer antibiótico que se desarrolló. Pasado el tiempo, este otro joven, ya hecho un adulto, se enfermó de neumonía y la penicilina le salvó la vida. Quiere decir que este joven rico fue salvado 2 veces por el joven campesino. La primera vez en el lago y la segunda vez a través del descubrimiento de la penicilina. Este joven pobre llegó a recibir en 1945 el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la penicilina junto con otros 2 médicos. Y este otro joven, el rico, también llegó a recibir un premio Nobel. Porque este joven rico que fue salvado 2 veces era ni más ni menos que Winston Churchill, el primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Aquellos que conocen de historia saben lo que significa la figura de Winston Churchill, cómo él sostuvo enfrente de Hitler y su avance hacia el oeste, cómo significó lo que significó Churchill para la victoria de los aliados. Y este hombre en 1950 y algo también recibió un premio Nobel por sus escritos sobre la Segunda Guerra Mundial. Parece una historia novelesca, pero es de la vida real. Qué importante cuando uno es salvado por otro. Ahora, nosotros en Cristo tenemos una salvación tan grande que el autor bíblico nos dice que no la descuidemos, que indaguemos, que procuremos saber acerca de esta salvación, que procuremos disfrutarla. Y nos dice el primer versículo que nos toca en esta noche, el 10, que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo. La salvación, vamos a estar considerando esta salvación gloriosa que Pedro les está diciendo a estos destinatarios en el Ponto, Capadocia, Galacia, Asia y Bitinia, que tienen, en primer lugar, esta salvación fue objeto del estudio de los profetas. ¿Qué es lo que hacían los profetas? ¿Se ponían a pensar a ver qué se imaginaban con respecto a la salvación? No, ellos recibían la revelación de Dios con respecto a la salvación, pero no fue una revelación completa. Ellos tenían una revelación parcial, una revelación por partes. Ya desde Génesis 3:15, cuando el hombre peca, Dios promete enviar un Salvador. Y desde ese momento en adelante, la humanidad está esperando que nazca el Salvador. Y viene allá en Abraham, en Génesis capítulo 12, y Dios le hace una promesa a Abraham, de tu simiente, en tu simiente, la cual es Jesucristo, serán benditas todas las familias de la tierra. Y hay un crecimiento en conocimiento acerca de esta salvación, pero todo hombre que conocía al Dios verdadero estaba esperando el Salvador. Y los profetas que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, indagaban acerca de esto que habían recibido de parte de Dios, qué es lo que implicaba, qué es lo que significaba. Ellos buscaron en sus propios escritos proféticos dictados por el Señor qué
decían con respecto a esta salvación prometida, de tal manera que fue una pasión para ellos. Una salvación, gracias, una salvación que para ellos no fue completamente comprendida. Ellos fueron salvos sin ver a Jesucristo. Ellos fueron salvos sin tener una relación personal con Él. Ellos estaban mirando a la cruz hacia el futuro, sabiendo de a poquito información sobre Él, que iba a venir, que Él iba a traer salvación, que Él iba a dañar a la serpiente en la cabeza. Nunca comprendieron por completo todo lo que estaba involucrado en la salvación. No sabían todos los datos acerca de la vida del Señor Jesucristo. No sabían que Él nació como un pobre campesino en Belén. No sabían que Él vivió allá en Nazaret, que Él resistió esos 40 días de la tentación en el desierto, que Él fue a la cruz, que Él resucitó. Sabían pocas cosas y la revelación fue progresiva. Pero ellos estaban apasionados por saber esto. Y la primera reflexión que nosotros tenemos en esta noche es para nosotros decir, nosotros tenemos toda esa información. ¿Cuánto conocemos nosotros de esta salvación? ¿Cuánto nosotros procuramos saber de esta salvación que tenemos? ¿Cuánto sabemos? ¿Cuánto sabemos de aquellas cosas que nos dice la Biblia, que ya están reveladas con respecto a la salvación, para que podamos tener gozo, para que podamos sobrellevar el camino de esta vida con éxito, sabiendo la gran salvación que tenemos en el Señor? Dice este pasaje que el enfoque de estos profetas que profetizaron fue de la gracia, acerca de la gracia destinada a vosotros. Ellos estaban escribiendo sabiendo que eran salvos por gracia, pero mirando a una gracia aún mayor, completamente revelada, que es destinada para nosotros, hermanos. Una gracia destinada para vos y para mí si sos un hijo de Dios. Dios siempre tuvo gracia hacia las personas, pero esa manifestación total de la gracia llegó con el Señor Jesucristo. Por eso allá en Juan capítulo 1 dice que la gracia y la verdad fueron manifestadas en el Señor Jesucristo. Dios había anunciado la salvación a los gentiles. Dice Isaías 45, 22, mirad a mí, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Yo soy Dios y no hay más. Dios había prometido que iban a ser salvos aún los gentiles, pero Israel no había visto esto. De a poco Dios le fue revelando por los profetas lo que iba a suceder. Los profetas declararon, por ejemplo, que el Mesías iba a padecer. ¿Se acuerdan del Salmo 22? Allá por el año 1000 a.C., 500 años antes de que los persas desarrollaran la crucifixión, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando gráficamente del momento de la crucifixión. Isaías 53 también, allá por el 800 años antes, el año 800 antes de Cristo. También profetizaron, como el Salmo 2, de los versículos 6 al 9, que el Mesías triunfaría. El Salmo 16 profetizó el rey David que el Mesías resucitaría. Isaías 9 nos dice que el Mesías reinaría sobre el trono de David. Isaías 61 nos profetiza que el Mesías iba a salvar. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor cuando llegó a Nazaret? Llegó, entró a la sinagoga, abrió el rollo, le dieron a leer, leyó Isaías 61 y cuando lo cerró dijo, hoy se cumplió esta profecía entre ustedes. Y ellos lo rechazaron, ellos lo quisieron matar, hermano querido, qué dichoso en esta noche que vos y yo hayamos creído en el Señor Jesucristo, que Dios nos haya regalado la fe, que nosotros podamos tener este bendito libro que es la Biblia y leerla y encontrar al Salvador, que no es un cuento, que no es un delirio de alguien, que no es una imaginación, no es producto de la imaginación de ningún hombre, porque ningún hombre se hubiera imaginado un Dios así. Qué maravilla, hermanos. Y estos profetas sabían, estaban recibiendo una revelación maravillosa con respecto al Salvador, pero una revelación que todavía no era completa. Dice que ellos inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y estos verbos, inquirir e indagar, hacen hincapié en la intensidad con que profundizaron en sus profecías.
y en la diligencia con que ellos habían investigado para comprender mejor la magnitud de esta gracia. Dijo el Señor en Mateo 13, 17, porque de cierto os digo, le dijo el Señor, de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Sabes? Esto que vos y yo recibimos a diario cuando leemos la Biblia, esto que vos y yo recibimos todos los domingos en forma tan natural, porque para nosotros es algo que sucedió hace 2000 años y que lo tenemos escrito en la Biblia y escrito en nuestro idioma. ¿Sabes qué? Para ellos era objeto de deseo. Ellos querían, dice el Señor Jesús. Y dice el pasaje que leímos, que el Espíritu del Señor Jesús estaba en ellos profetizando, pero no les podía dar todavía toda la revelación. Y ellos tenían una sed por conocer de este Salvador, que había de venir. ¿Qué había de ser? ¿Quién iba a ser? Desearon ver lo que nosotros vemos, hermanos, y no lo vieron. Y oír lo que nosotros oímos, como vos y yo estamos oyendo esta noche, y no lo oyeron. Ellos pusieron gran empeño en comprender la salvación que el Mesías traería. Y a modo de ilustración, te invito a que te fijes en tu libro, en la Biblia, en Daniel. Daniel capítulo 9, por favor. Daniel capítulo 9. Vamos a ver como ilustración la historia de Daniel, cómo Daniel representa claramente a estos profetas del Antiguo Testamento. No vamos a leer todo el pasaje, pero vamos a ver 6 cosas que hizo Daniel. 6 cosas que hizo Daniel como una ilustración de estos profetas del Antiguo Testamento que inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Dice así el versículo 1. En primer lugar veremos que Daniel inquirió y diligentemente indagó. Miró atentamente en la palabra de Dios. Dice el versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué es lo que estaba haciendo Daniel? Daniel ya tenía cierta profecía. Por ejemplo, las profecías de Jeremías, y él escudriñó lo que tenía de la Biblia. Él buscó en su Biblia, diligentemente, indagó. Dice, miré atentamente. En segundo lugar, Daniel buscó a Dios, oró a Dios e hizo confesión de pecados. Dice el versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. En tercer lugar, Daniel esperaba salvación de parte de Dios. Saltamos al versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. ¿Se acuerdan que Jerusalén estaba destruida por los babilonios y había sido llevado cautivo Daniel a Babilonia? Y ahora ya han pasado muchos años y Daniel es un hombre grande. Y él ve que se ha cumplido el tiempo de que Dios había prometido que iba a liberar al pueblo de Israel. Y él, en base a su conocimiento de la Biblia, a su interés por conocer más acerca de este Salvador, acerca de la historia redentora de Dios, hace esta oración, ¿no? Dice, inclina, dice el versículo 18, oh Dios, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes,
por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. No solamente Daniel inquirió y diligentemente indagó, no solamente buscó a Dios, no solamente esperaba salvación de Dios, sino que también no solo pidió salvación de parte de Dios, él recibió sabiduría y entendimiento. Versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, un arcángel, un ángel, un tipo de ángel, Gabriel, vamos a terminar hablando de los ángeles, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende, pues, la orden y entiende la visión. Por último, Daniel recibió una gran revelación sobre el Mesías prometido. El objeto de interés, la pasión de los profetas del Antiguo Testamento era Jesucristo. Y cuando Dios dice que Él te va a revelar a Jesucristo, si vos tenés interés en Jesucristo, si hay una sed en vos, Dios cumple sus promesas. Y Daniel lo ejemplifica a la perfección. Daniel buscó diligentemente, se humilló, pidió perdón por sus pecados y los del pueblo, buscó en la Biblia y Dios le contestó. Y vaya como le contestó, porque le reveló las profecías famosas de las 70 semanas. Dice el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. El domingo que viene vamos a ver el mandato del Señor: sed santos porque yo soy santo. El santo de los santos se le revela a Daniel. Se corre el velo, la ignorancia de Daniel se hace a un lado y ahora Dios le presenta por medio del arcángel Gabriel, en este caso, el santo, al santo de los santos, al Señor Jesucristo. Sabe pues, versículo 25, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, está hablando del Salvador, del Señor Jesucristo, habrá 7 semanas, no podemos explicar este pasaje, es un pasaje profético, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Todo esto se cumplió a la perfección. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. El santo de los santos, Dios hecho hombre, ¿va a morir? Pero lo está revelando Dios. Imagínense la revolución que habrá causado en Daniel. Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ellos no estaban interesados en la doctrina. A ver, quiero ser un teólogo de la doctrina de la salvación. Ellos querían conocer, dice el pasaje, ¿qué persona? ¿Quién era este Mesías? ¿Qué persona? Inquirieron y diligentemente indagaron para conocer qué persona. Ellos se morían de ganas de conocer a Jesucristo personalmente. ¿Y qué tiempo? Ellos tenían una pasión por saber cuándo iba a pasar esto. De alguna manera podemos trazar un paralelismo con nuestra época, cuando nosotros hay cosas que sabemos, como dice el Apocalipsis, que van a pasar, pero todavía no sabemos quiénes son esas personas que aparecen en Apocalipsis o cuándo van a pasar. El estudio de los eventos futuros, lo que se llama escatología. Vos y yo conocemos muchas cosas reveladas en la Biblia, pero todavía no están reveladas. Pero nosotros descansamos en lo que Dios nos va revelando, pero ya conocemos al Señor Jesucristo. Él ya ha venido. Ya sabemos quién es.
Y aún siendo un misterio para nosotros, cómo Jesús es Dios y hombre, cómo Él se hizo hombre para morir por nuestros pecados, cómo es de grande esta salvación. Aún ahora lo estamos descubriendo, aún ahora seguimos investigando. Bueno, imagínense estos profetas, ellos tenían una pasión por conocer más del Salvador. Y de igual manera, Él debería ser así de precioso para nosotros. Como más adelante va a decir primera Pedro, para ustedes los que creen Él es precioso. Hoy nosotros tenemos toda la revelación. No es una salvación incomprendida. ¿Comprendés tu salvación? Si hay cosas que aún no entendés, lee la Biblia. Lo que no entiendas, pedí ayuda. Es importante comprender. Es importante entender. Hacé preguntas. Estas personas del Antiguo Testamento no tenían toda la Biblia, nosotros la tenemos. Vamos al segundo punto. La salvación fue el tema de la inspiración del Espíritu Santo. Dice el versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Y la primera parte del versículo 12 dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, etc. Una salvación revelada por el Espíritu Santo. Oh, no pierdas de vista, mi querido, que vos sos un hijo, una hija de Dios, porque el Espíritu Santo vino a tu vida y te abrió los ojos por medio de la predicación de la palabra de Dios y te regaló la fe para creer. Ni por un momento olvides en tu corazón la gran deuda de gratitud que le debes al Señor por tal regalo, por tal maravilla y prodigio hecho en tu vida, por tanta misericordia, por tanto perdón, por tanta gracia. El Espíritu Santo aplica la salvación realizada por Jesucristo a todos los creyentes. Las profecías eran divinamente inspiradas y su tema era doble: los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué glorias? La resurrección, la ascensión, la entronización de Cristo. Dice que el Espíritu de Cristo estaba en ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que en el Antiguo Testamento, aún antes de encarnarse, de venir y nacer de la Virgen María, el Señor Jesucristo, su Espíritu Santo estaba en los profetas anunciando esta salvación. Dice 2 Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu les anunciaba de antemano lo que vendría. ¿Y saben qué? Si vos hoy agarrás tu Biblia y la lees y el Señor te habla y te llena el corazón, vos decís, esto es para mí. Qué bendición, ¿no? Esto es para mí. Pero fíjense estos profetas qué grandes que fueron, porque ellos se les reveló que no para sí mismos. No era para ellos. Ellos fueron salvos por la fe en Dios, basándose en el hecho de que el Señor iba a venir un día e iba a morir por los pecadores. Como dice Isaías 53, 800 años antes del nacimiento de Cristo. Ellos fueron salvos por una gracia futura. Hoy somos salvos por una gracia pasada. Hubo profetas que escribieron y profetizaron acerca del Señor 2000 años antes que naciera el Señor. Nosotros hoy, 2000 años después de la cruz, estamos en este domingo viendo estas maravillosas cosas. En el medio de los tiempos, la cruz de Cristo. El centro, el evento central de la humanidad, de la historia de la humanidad, es la cruz de Cristo, donde el Hijo de Dios pagó por los pecadores. Y esto que quizás nos resulta tan habitual de escuchar, es fundamental. Y va a haber un día, ya en la eternidad, donde todos vamos a estar delante de Dios. Y aquel que no haya corrido a esa cruz, aquel que no haya abrazado a Jesucristo,
Aquel que no se haya arrepentido de sus pecados y haya corrido al Salvador, se lamentará por toda una eternidad. Y aquellos que hayan ido y se hayan humillado ante Jesucristo y le hayan recibido por la fe y hayan pedido perdón de sus pecados a Jesucristo, serán perdonados por una eternidad. Por una eternidad vamos a disfrutar con el Señor Jesucristo, aquellos que somos sus hijos. Y cada día en la eternidad, si hay día en la eternidad, vamos a tener muy presente aquella cruz. Quizás veamos las manos del Salvador con las marcas de los clavos. Pero la cruz va a ser más viva en nuestro corazón y una fuente de gozo inagotable por una eternidad cuando estemos en el cielo. ¿Por qué no lo es hoy? ¿Por qué no lo es hoy este evento tan trascendental que cambió la historia de la humanidad, que cambió nuestra vida? Vivamos la salvación tan grande que fue objeto de preguntas por los profetas, que fue revelada por el Espíritu Santo. Pero en tercer lugar, la salvación fue el tema de la predicación de los apóstoles. No solo fue una salvación que no fue comprendida completamente por los profetas, no solamente fue una salvación que el Espíritu Santo nos reveló, sino una salvación predicada. Oh, mi querido, no te vayas en esta noche sin Cristo. Estás frente a tu Dios y tu Dios te revela a Jesucristo muriendo en la cruz por tus pecados. Ya la historia de la salvación se ha consumado. Jesucristo en la cruz dijo: consumado es. Ya se te ha predicado, ya el Espíritu Santo ha inspirado las Escrituras. Seguramente tenés una copia de tu Biblia en tus manos, en tu casa o donde sea, pero la tenés. Si no, pedila. Pero no puede ser, sería una tristeza terrible que te vayas sin Cristo y que pases una eternidad en el infierno por no haber dado ese paso de fe, de recibir a Jesucristo. Por no haber confiado en un Señor y Salvador que se te ha revelado, que se te ha predicado como se te es predicado en esta noche. Dice que la salvación es el tema de la predicación de los apóstoles. Dice el versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, a estos profetas, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, predicadas, por los que os han predicado el Evangelio. Y estos, los que te predican el Evangelio, dice la Biblia que lo hacen por el Espíritu Santo enviado del cielo. Los apóstoles tenían el Espíritu Santo. Y ellos, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron el Nuevo Testamento luego. Y lo vemos a Pedro allá en Pentecostés levantándose con poder. Aquel mismo hombre que había negado al Señor. Aquel mismo hombre que derramó lágrimas ante el Señor y le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes, hasta el final, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor lo había perdonado, lo había restaurado, pero él no podía hacer nada por sí mismo. Cada vez que Pedro hacía algo por sí mismo, le salía el Simón. Pero cuando Pedro hablaba en el poder del Espíritu Santo, era el apóstol Pedro: sobre esta roca voy a edificar mi casa, mi iglesia. Y Pedro se levanta en Pentecostés y dice en Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Vaya que estamos lejos de Palestina. Y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quién es estas promesas? ¿Para quién es esta salvación que fue objeto de interés de los profetas? Esta salvación que fue revelada por el Espíritu. Esta salvación que fue predicada para los apóstoles. ¿Para quién es? Es para vos. Es para vos si escuchás la voz de Dios llamándote. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamare? Ay, pero ¿cuántos hay que han escuchado la voz del Señor y la han rechazado? 3 veces en la Biblia aparece una frase: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón.
Le dice allá en Números Dios al pueblo de Israel, lo dice el salmista en el Salmo 95 y luego lo dice en el Nuevo Testamento. Si oyeres hoy su voz, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, ¿escuchás la voz de Dios llamándote? Dice que ellos administraban estas cosas. ¿Qué cosas? La gracia de la salvación que vendría, la persona de Jesucristo, la actual proclamación del Evangelio. Dice que ellos fueron facultados, los apóstoles, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Pablo nos dice en 1 Corintios 2, 1, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y a este crucificado. Y a este crucificado. ¿Cuál fue el centro del mensaje de Pablo? Jesucristo crucificado. ¿Cuál fue el interés de los profetas del Antiguo Testamento? Jesucristo crucificado. ¿Qué reveló el Espíritu Santo? Jesucristo crucificado. Un misterio. Dios hecho hombre. Pablo estalla y dice en Timoteo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, revelado por el Espíritu Santo, creído en el mundo, predicado. Y a este crucificado, versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. No es sabiduría esto. No es sabiduría humana, es la palabra de Dios que transforma las vidas. No esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y dice Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo mismo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Para salvación a todo aquel que cree. Sos salvo, sos un hijo de Dios, sos una hija de Dios, has ido a Cristo, te has aferrado a su cruz. Por último, en cuarto lugar, la salvación es el tema de examen para los ángeles. Es tema de estudio de los ángeles. Hemos visto una salvación que no fue comprendida, una salvación que fue revelada, una salvación que fue predicada, pero no dejemos de tener el espíritu que tienen los ángeles. Para los ángeles, nuestra salvación es asombrosa. Querido, presta mucha atención en estos últimos minutos. La salvación que tenemos en Cristo es asombrosa. Es algo que fascina a los ángeles. Es algo que apasionó a los profetas del Antiguo Testamento. Es algo que hizo que Dios enviara al Espíritu Santo. Es algo que impulsó a los apóstoles a predicar y movió a Pablo para llenar todo el mundo conocido del Evangelio. Pero es algo que los ángeles anhelan mirar. Dice por último, la última parte del versículo 12, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Qué saben los ángeles? ¿Cómo serán los ángeles? ¿Qué experimentarán en ese reino espiritual e invisible? También desearíamos saber cómo es ser como ellos, estos ángeles santos de Dios, ser santos completamente y vivir en la gloria de Dios. Y tener comunión con la Trinidad y escuchar los aleluyas y los glorias en el cielo. ¿Cómo es vivir en el cielo donde no hay pecado? ¿Cómo será ver a Dios todo el tiempo y servirle sin defecto? Cosa que hacen los ángeles. Pero ¿sabes? Todas esas cosas que nosotros un día vamos a tener y que aún no conocemos, ellos hay algo que no conocen. Hay algo que ellos también se preguntan a la inversa. Ellos se preguntan, ¿qué es experimentar la gracia de Dios salvadora? ¿Qué es la gloria de la salvación? ¿Qué es el perdón de pecados por parte de Dios? Y ellos continuamente esto los hace mirar con fascinación dentro de la grandeza de la salvación. Ellos anhelan, dice,
cosas en las cuales anhelan. Y esta palabra anhelan denota un fuerte deseo o impulso irresistible que no se satisface fácilmente. Esto indica que su interés no es un mero capricho o curiosidad, sino una fuerte pasión dentro de los ángeles. Dice que ellos anhelan mirar. Esta palabra mirar literalmente significa estirar la cabeza o inclinarse. Es la misma palabra que se utiliza cuando el apóstol Pedro y Juan corrieron a ver la noticia de la resurrección de Cristo y dice que Juan se asomó. Ellos anhelan mirar. Ellos anhelan mirar la salvación que vos y yo tenemos y que ellos no pueden disfrutar porque ellos son santos. Ustedes saben, hay ángeles que cayeron, son los demonios y para ellos no hubo salvación. Y hay otros ángeles santos que fueron preservados por Dios, pero ellos no conocen lo que es ser perdonado. Y Dios dispuso que el Evangelio fuera predicado por personas que saben lo que es ser perdonado. Y ser perdonado es lo más lindo que te puede pasar. Es la sensación más maravillosa que cualquier ser humano puede sentir en este mundo, es saber que Dios lo ha recibido, que Dios te perdonó, que estás a cuenta con Dios por la obra de Dios, por Jesucristo y lo que Él ha hecho. Todo esto que los profetas querían saber, que el Espíritu Santo reveló, que los apóstoles predicaron y que los ángeles anhelan ver. Los ángeles quisieron, por así decirlo, acercarse y mirar profundamente en los asuntos relacionados con la salvación. Lo hacen aún hoy. Ellos tienen una curiosidad santa por entender el tipo de gracia que nunca experimentarán. Ellos no necesitan ser salvos y los ángeles caídos no pueden ser salvos. Pero los santos ángeles intentan entender la salvación para poder glorificar con mayor plenitud a Dios. ¿Por qué los ángeles quieren conocer más de la salvación? Para poder glorificar mejor a Dios. Y ¿sabes qué? Vos y yo fuimos hechos para glorificar a Dios. Esa es la razón de nuestra existencia. Vos y yo deberíamos estar como los ángeles, apasionados por conocer a Dios. Apasionados por conocer nuestra salvación, apasionados por conocer a Jesucristo. Y eso nos daría una existencia que lleve gloria a Dios. Mira, los ángeles no es que estuvieron ajenos al plan de salvación. Ellos fueron parte del plan de salvación en la historia de la salvación. ¿Ustedes recuerdan quién anunció el nacimiento del Mesías? Los ángeles. ¿Quién le dijo a Daniel lo que vimos en Daniel capítulo 9? Un ángel, el arcángel Gabriel. ¿Quién estuvo anunciando allí en la tumba la resurrección de Cristo? Los ángeles. ¿Quién liberó a los apóstoles de la cárcel, a Pedro? Un ángel. ¿Quién estuvo asistiendo al Señor Jesucristo después que fue tentado en el desierto 40 días? Ángeles. Pero ellos que estuvieron ahí, ellos que hasta anunciaron la salvación, no saben lo que es ser salvo. Ellos no conocen lo que es ser perdonado y se fascinan por conocerlo. Y yo te pregunto, ¿vos conocés lo que es ser perdonado por Dios? ¿Vos conocés el perdón de Dios? Vos sabés que podés estar acá los años, una vida entera podés estar acá. O podés tener 5 años y entender este mensaje. ¿Sabés lo que es el perdón de Dios? Jesucristo te ha perdonado, has ido al Señor, Él te ha perdonado. ¿Conoces esto que los ángeles anhelan conocer, lo que es el perdón? No solo eso, sino dice que Hebreos, que si bien ellos participan y han revelado en la historia de la salvación han participado, dice Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los que serán herederos? Vos y yo. Dios envía a sus ángeles para nuestro bien. Pero ellos no saben lo que es disfrutar de ese perdón que está a tu alcance y a mi alcance. Dios ha hecho que sus ángeles presencien, sean testigos
de lo que ocurre en el cuerpo de Cristo, en su iglesia. Dios les está enseñando a sus ángeles a través de lo que pasa en la iglesia. Dice Lucas 15 que los ángeles se regocijan con Dios y alaban a Dios siempre que un pecador se arrepiente. Dice 1 Corintios 4:9 que el apóstol Pablo y los demás apóstoles eran observados por los ángeles. Dice allí que los apóstoles habían llegado a ser un espectáculo al mundo y a los ángeles. Dios sigue exhibiendo su gracia salvadora delante de los ángeles. Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades, o sea, a los ángeles, en los lugares celestiales. Aunque nunca van a experimentar la redención, ellos, ¿sabes qué? Tienen tal fascinante interés que participan de la alabanza a Dios que el pueblo de Dios eleva en el cielo por la salvación. Lo leyó Chicho hoy a la mañana. Apocalipsis 5, versículo 7. Pueden buscarlo conmigo si quieren, o leerlo acá. Dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Los 4 seres vivientes son ángeles. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Están adorando a Jesucristo porque fue inmolado, fue crucificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y pueblo y lengua y nación. Ellos no han sido salvados, pero ellos elevan un canto a Dios junto con su pueblo, en adoración. Están fascinados, anhelan mirar en la salvación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles, que no saben lo que es ser perdonados, alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones, que decían a gran voz, lo que vos y yo debemos hacer cada día de nuestra vida, decir cada día de nuestra vida, a gran voz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Estos ángeles se han unido al coro celestial para elevar a Dios una adoración grandiosa. Han sido testigos de la grandeza de la salvación y anhelan mirar más profundamente en ella para poder alabarlo y glorificarle. Y como consecuencia de esto, seguramente, si de ellos dependiera, llenarían el mundo del Evangelio. Saldrían por todos lados a predicar, millones y millones de legiones de misioneros. Allí donde vos y yo no queremos ir, allí donde vos y yo no queremos estar. Y sabés, no estoy hablando del África, estoy hablando de ser sinceros delante de tus compañeros de trabajo en la escuela y ser testigos de Cristo y vivir una vida que realmente lleve gloria a Dios, que realmente produzca sed, que te pregunten, ¿vos qué sos? Porque vos no sos como los demás. No solo porque no decís malas palabras, sino porque tu corazón rebosa amor. Porque estás fascinado con tu salvación. Porque estás deleitándote y es una fuente inagotable. Porque los profetas inquirieron, el Espíritu Santo fue enviado del cielo, los apóstoles predicaron, vos lo creíste y los ángeles anhelan lo que vos tenés, lo que yo tengo. Hay un viejo himno que yo cantaba en mi juventud cuando estaba en el coro unido, que hoy haciendo memoria, no lo encontré toda la letra, pero me acuerdo de esta parte del himno. Dice, sobre la marea febril, se llama Sobre la marea creo, sobre la marea febril de este siglo, resuena serena la voz del Señor. Id por todo el mundo, sin pausa llevando a todos los hombres la luz del Señor. Y dice el coro, los ángeles quieren el don que tú tienes,
Sé sabio y gana almas para Dios. No hay honor tan grande, ni dicha tan plena que ser ante el mundo voz de tu Señor. Hermano, esto era motivo tremendamente suficiente para esos hermanos del primer siglo para poder enfrentar las pruebas que se le venían. Y debe serlo para nosotros. Dios nos ha elegido, Dios nos ha prometido una salvación inmensa y nos la ha dado. Dios nos ha dado esperanza viva. Dios nos ha dado una herencia, es reservada en los cielos para nosotros y nos llena el corazón de gozo y de amor por Jesucristo, a quien amamos sin haberle visto. Pero la base, Dios te ha dado una salvación inmensamente grande. Objeto de estudio de los profetas, revelada por el Espíritu, predicada por los apóstoles, anhelada por los ángeles. Hermano, tu salvación es muy grande. No la descuides, conócela, llenate del Espíritu Santo. ¿Cómo hago para ser lleno del Espíritu Santo? Lee la Biblia. Lee la Biblia y lee la Biblia. Confesá tus pecados al Señor. Arreglá tus cuentas con el Señor. Arreglá tus cuentas con los hermanos. Habla de frente con los hermanos. Solucioná lo que tengas que solucionar. Dios no quiere problemas en la iglesia. Eso es una traba para tu comunión y para el avance de la iglesia. Como el pecado de Acán, ¿se acuerdan? Que había escondido el lingote de oro y los israelitas murieron. Muchos israelitas murieron por el pecado de ese hombre. Dios no quiere que seas apedreado. Dios quiere sanarte. Arreglar tus cuentas con el Señor. Arreglar tus cuentas con los hermanos. Con amor, con humildad. Llenate del Espíritu Santo. Predicá de esta salvación. Medita en ella constantemente, que es lo que hacen los ángeles, siendo que ellos no la pueden disfrutar, como vos y yo la disfrutamos. Glorifica a Dios, que es lo que hacen los ángeles, al considerar lo que para nosotros no es algo predicado, no es algo en lo cual nosotros participamos como los ángeles participaron trabajando, no es algo que nos contaron, no es algo de lo cual somos espectadores. Nuestra salvación es algo muy real, de lo cual nosotros somos testigos y beneficiarios. Que el Señor nos bendiga.